Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al episodio número 12 del podcast de la Asociación Dominicana de Médicos Internistas, ADOMEN. El día de hoy tuve la magnífica oportunidad de compartir con una persona que admiro no solo como médico internista, sino como ser humano también, mi querido hermano Kenzo Yamamoto. Hoy hablamos de su historia como médico, como docente, como pastor y de todas sus luchas, de cómo sobrevivió al COVID-19, un grandísimo testimonio de vida, y de cómo se superó a sí mismo luego de esta enfermedad y está sirviendo a la sociedad como médico internista destacado. Espero que ustedes disfruten este episodio tanto como yo. Mi querido Kenzo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Robert. Gracias por la invitación. Te agradezco mucho que vinieras de La Vega. Estamos muy contentos de estar juntos otra vez y de poder hablar y hablar de lo que es nuestra domain. Así es. Sabes que yo comencé mi canal de YouTube, el tiempo se va rápido, hace casi 5 años ya. Y uno de los videos que me da más satisfacción fue cuando tú contaste tu testimonio. Eh, en un tiempo bien difícil. Fue difícil. Y Sí. tú no te imaginas la gente que comentó cómo eso lo impactó, cómo el Señor lo fortaleció en ese Amén, tiempo. amén. Entonces creo que fue una obra maravillosa que Papá Dios nos usó Amén, para amén. tenerte Sí, yo ahí. creo que sí. Y la verdad que me alegra mucho siempre encontrarme contigo, Kens. Igual, igual. Eso es mutuo. Así es. Bueno, primero vamos a hablar de Kenzo Yamamoto, la persona. A mí me encanta este podcast porque, aunque ya yo sé mucho de ti, pero hay mucha gente que no sabe de tanto de ti. Pero he tenido la oportunidad de compartir con tantos colegas que yo creo que soy privilegiado de conocer la vida de Amén, tanta amén. Así gente. es, eso es bueno. Así es. Entonces, háblame de Kenzo, de dónde eres y de tu familia y todo eso. Sí, mira, yo soy nativo de La Vega. Soy nacido y criado allá mismo. Mi padre fue un ciudadano japonés que llegó después de la expedición del 56, cuando Trujillo trajo a los japoneses. Se encontró con mi madre, que era vegana, pero en Puerto Rico casualmente. Allá se enamoran y después vienen, los dos viviendo aquí, se encontraron allá casualmente y vienen y se casan, Wow. pero que eran nuestra familia, en donde yo soy el primero de los hijos. Después sigue Pablo, mi hermano, y después sigue Hideki. Ok. Somos tres, nacidos y criados en La Vega. Me formé en el colegio agustiniano. Después vine a la Ucamaima, que en ese tiempo era Ucamaima, no Sí, Pucamaima. exacto. Y me graduó ahí de medicina en el 1987. E inmediatamente tengo la facilidad de entrar a la residencia después de haber hecho la pasantía de posgrado allá en Rancho Viejo, en La Vega. Ganamos y puedo hacer medicina interna aquí en el Cabral Ibáez. Primero concursé para cardiología y gané. Sí. Entonces, después que ya pasé mi segundo año, me puse ahí a meditar y me dieron tantas facilidades para quedarme en medicina interna y al fin y al cabo tuve que dejar a mi hermano Bolívar botado en mi cardiología. y, y entonces ya hice medicina interna, fui jefe residente en ese tiempo. Sí. Y fue una bendición haber hecho la medicina interna porque en realidad eso era lo que yo pretendía. Excelente. Entonces, Kenzo, ¿qué hacían tus padres? ¿A qué se dedicaban? Mi padre era comerciante toda la vida. Después se fueron a Puerto Rico a vivir, ambos, mi padre, mi madre, mi papá, ya cuando yo estudiaba medicina, junto Ok. con mis hermanos. Mi hermano pequeño y yo preferimos quedarnos aquí en el país, siempre nuestra casa de aquí estuvo abierta en La Vega, Sí. y pude terminar la medicina así, mientras que íbamos y veníamos de vacaciones, y nada, así pasamos la vida hasta que ya eh, nos independizamos y nos casamos, y etcétera, etcétera. Y ya nuestra vida ya fue un poquito más diferente. ¿Qué te motivó a estudiar medicina? Vengo de una familia que hay una historia de médicos grande, que son los Espaillat. Yo soy Yamamoto Espaillat. Ok. Allá en La Vega los Espaillat, de tío Julito, tío Juan, todo.
y los esposos de las tías también fueron médicos. Tío Héctor Reed, que fue un gran internista Sí. del siglo pasado, a principios del siglo pasado. Y me motivaron mucho. Wow. Aparte de esto, también tuve un gran motivador, que fue un profesor de frente a mi casa que me decía, tú vas a ser internista. Y yo ni siquiera sabía lo que era internista. Wow. Y después, cuando yo me di cuenta, era verdaderamente lo que yo quería hacer. Fue un profeta en mi tierra que me dijo eso. Y declaró esa bendición sobre mí. Y yo entendía que nosotros los clínicos tenemos que nacer y nos tiene que gustar mucho para seguir en esto. Así es. Y se nota en ti porque siempre he visto cómo te apasiona todos los temas ligados con la medicina interna y cómo te involucras tanto con la parte científica y también cómo la sociedad te reconoce como una persona que te dedicas mucho a eso. Yo he sido muy bendecido, gracias a Dios. Amén. Desde que la sociedad comenzó, una noche allí en el Dragón. Hay una foto. Hay una foto, yo era R2 para R3. Hay una foto tuya muy jovencito. Sí, un muchachito ahí. Entonces yo estaba con todos esos muchachitos que estaban ahí. Sí, sí, claro. Que fue una bendición poder estar con ellos desde el principio y ser parte de este ADOMEIN, que en aquel tiempo era la sociedad de la Regional Norte de Medicina. Así es, así es. Pero que he estado desde el principio muy involucrado en esto porque verdaderamente me apasiona y creo que es algo que nos tiene que apasionar a todos los internistas para que esto sea siempre una sociedad bien fortalecida. Así es. Entonces, háblame de tu época en la universidad. Tú venís de La Vega, era otra época. Sí, era muy diferente. En la época nuestra las cosas eran diferentes, no había los transportes que hay ahora. Exacto. Veníamos un grupo grandecito de La Vega, pero ya cuando entrábamos a facultad, en el tiempo mío era modular. Sí. La medicina aquí en la Católica. Y nosotros teníamos clases desde las 7 de la mañana hasta las 9 de teoría de la clínica que fuera. Después teníamos clases de práctica de 9 a 12. De 12 a 1 comíamos y a la 1 teníamos que estar sentados en los laboratorios de allá de la Pucamaima, en donde teníamos clases de 1 a 3 y de 3 a 6 seguro. Y si había alguna otra clase que teníamos que dar era de 7 a 9. Y así nos pasábamos el día completo. El día completo ahí. Eso me hace tener que venir a residir aquí a Santiago. Vivo ahí donde mis tíos, tío Ismael y tía Inés, aquí en la 11º Jiménez, que me quedaba más o menos ahí. Sí, sí. Y ahí prácticamente hago toda mi carrera y puedo tener la facilidad de poder tener un chancecito a veces hasta de comer, porque muchas veces teníamos que comer corriendo. Lo que apareciera. Y en aquel tiempo, aunque las cosas eran más difíciles, al fin y al cabo Dios nos facilitó muchas cosas y aparecían esos hamburgues baratos y aparecían esa comida en los chimis y todas esas cosas, claro. Y allá en la universidad, en el comedor de la universidad, había también una comida que era más o menos asequible y podíamos subsistir de lo más bien. Y tú tenías unos compañeros que han seguido triunfando. ¿Quién eran tus compañeros que tú recuerdes de esa época en la universidad? Bueno, de aquí santiaguero tenemos a Conchita, a Chiqui, a Camay Rosario, a Fernando Fernández, a Mirna, la Domina. Tenemos a María Fortuna, que era mi compañerita de siempre toda la vida. Sí. La dos María García, de La Vega Colombina, Mayra Valdés, de Mocador y Rosario. Eran muchos. Ese grupete entero, entonces, los mismos muchachos de los boricuas, que eran mis compañeros también hermanos, Pablo Bisonó, también los Pereira, etcétera, etcétera. Tenía mucha gente de Atomayor, Álfida Polonio, que era mi comadre, y toda esa gente. Eso fue una verdadera hermandad. Yo creo que era más fácil sobrellevar las cosas cuando tú tenías un grupo tan unido. Sí. Ese grupo, Rosy, Wendy, Rosario, todo ese grupo fue una bendición. Así es. Y gracias a Dios toditos pudimos más o menos hacer una especialidad y estar y ser bien productivos. Yo creo que el grupo de nosotros ha sido uno de los grupos más privilegiados que ha habido. Sí, de hecho,
De hecho, vamos a hablar un poco también de la residencia, porque tú entras en el Cabral Sí, y es algo, yo creo que sin precedentes y difícilmente suceda. sí. Y es que los tres de tu grupo, los tres son clínicos del año en Adomey. Sí, sí, María Fortuna, Rafael Núñez y yo. Fuimos los que quedamos de una cosecha que comenzó con 16, quedamos 3. Wow. ¿Y por qué quedaron tan pocos? Bueno, eso hay que preguntárselo a los superiores de aquel día. Sí, vamos a dejarlo ahí. Sí, ya eso se quedó ahí. Sí, de hecho, he hablado con la doctora Fortuna, que va a estar aquí en un episodio del podcast pronto. Ok. Y he hablado con ella de esa época y de cómo ustedes se cuidaban, los tres, y cómo se protegían Sí, sí, también. sí. Fue una época dura en donde hubo muchas huelgas también. En aquel Sí, tiempo era cuando, o sea, en los tiempos de Joaquín Balaguer, sí, en donde hubo huelgas que nos sacaron de los hospitales, wow. que por eso tuvimos que ir a Puerto Rico prácticamente todos, y tuvimos la suerte de que terminamos allá. Fue una bendición. Sí, Lo que me motivó a mí a ser intensivo, pues me tocó rotar siempre en intensivo allá, sí. en hemodinámica y cosas de eso. Y pudimos aprovechar, en donde mucha gente lo cogió de vacaciones, nosotros estábamos haciendo lo que teníamos que hacer Así allá es. en la clínica. ¿Y qué tal entonces cuando te gradúas? ¿Por qué no quedarte en Santiago como hizo mucha gente? ¿Y qué te motivó a volver a La Vega entonces? Bueno, el romanticismo, quizás, ¿verdad? De volver a mi ciudad, de ser, eh, poder servir a la ciudad y poder Sí, estar allí con los míos. Eh, Fue una bendición, porque ahí me encontré con el Señor y sí. ya entonces tengo un ministerio de pastor, Sí, vamos a hablar de eso más adelante también. que fue en realidad lo que me motiva a quedarme allí, porque por quizás si hubiera tenido otras aspiraciones o una economía mejor, lo que fuera, yo hubiera emigrado aquí a Santiago o a la capital o donde fuera. Sí, Pero al fin y al cabo entendía que mi papel en La Vega también era importante, porque no éramos tantos internistas allá. así es. Allá solamente estaba el doctor Ricardo Jiménez, que se acababa de ir cuando yo llegué, y la doctora Barceló, Ok. que era la única internista que había allá prácticamente, y después llegamos nosotros. Sí, fue una buena decisión, yo entiendo, y se marcó un precedente también en Exacto. una ciudad que es muy importante para el país. Y el internista, o sea, la gente entendía lo que era un internista, Sí, porque yo siempre, yo soy internista, ante sí, todo, tú sabes. así es. Y nada, yo soy intensivista porque Dios tuvo misericordia de mí, porque me acogieron, porque en el tiempo mío no había escuela aquí y la federación me dio mi título y las sociedades también, Sí, pero al fin y al cabo, como ha pasado con muchos de mis compañeros intensivistas también de aquí, pero nosotros lo que somos internistas, como exacto, tal, clínicos, así es. de En- escuela. Entonces, Kenzo, ¿entraste de una vez a nivel privado ya o Sí, público? sí. ¿Cuál fue el primero? No, no, no. En aquel tiempo para nosotros fue muy bueno que abrieron las pasantías de posgrado. Ok, E inmediatamente uno se graduaba, tenía un trabajito seguro, que era en el hospital, en donde comenzamos y nos abrían las puertas. Cuando uno llega a su ciudad, uno entiende que todo el mundo le va a abrir la puerta, todo el mundo te la cierra, sí, a nivel privado. sí, totalmente. No, sin excepción de casi nadie. Mi madre, yo sé que Después, eso le pasa a todo el mundo. después que uno dice, wow, pero el Señor va abriendo la puerta. Así Que es. cuando Él abre, nadie cierra. Mucha gente te dice, cuando tú vengas, pues, yo te voy a ayudar aquí, y tú llegas con con el sobrecito, con el foldecito del Sí. currículum, Y todo el y mundo dice todo que el no. mundo te mete un cuento. Exacto, te dice un cuento diferente Así es. y ya, y acábate ahí. No, pero yo creo que fue una excelente decisión la que tú tomaste de quedarte en La Vega. Para Domínguez es una provincia extremadamente importante, es un bastión. De hecho, yo estaba chequeando, y en los últimos años la mayoría de clínicos del año son de fuera de Santiago y la mayoría son de La Vega. Sí, sí, gracias a Dios hemos tenido Sí, sí. buena aceptación como médicos. Y han sido muy valiosos para Domain también, y por eso yo creo que se lo merecen. Sí, yo creo que amamos a Domain. Tú sabes, entendemos que tenemos que fortalecer siempre nuestra sociedad. Así es. Entonces, Kenzo, háblame un poquito de ti como persona. Porque está el Kenzo médico, vamos a hablar primero de la parte de la docencia. Eh,
hay una residencia ya Sí. en el hospital Morillo. En el Morillo King, vamos a entregar la tercera promoción. La tercera promoción ya bastante buena los chicos. Uh-huh. Pero ¿cómo tú comenzaste a dar docencia? Porque es muy reciente la residencia. Bueno, yo comencé a dar docencia inmediatamente llegué a La Vega. ¿En la En universidad? la universidad, en la UCATESI. Ya existía la Facultad de Medicina, estaba prácticamente comenzando. En aquel tiempo, el doctor Jochi Pérez fue el que estaba de director de la carrera de medicina, me acuerdo, me llamó. Y pudimos dar clase de semiología, me acuerdo, entré ahí. También ya a nivel de farmacoterapéutica, como una materia que se abrió, me dieron el honor de poder hacer el programa y abrirla. Reumatología la di siempre. Sí. Me tocó abrir también esa parte, esa materia. Y después me tocó abrir la del cuidado crítico, de medicina crítica. Fui por mucho tiempo profesor de medicina crítica, hasta que ya llegaron los primeros muchachos que se graduaron, y yo pude pasar la antorcha y darle paso a la calidad. ¿Y sigues dando clases? Bueno, estoy todavía en el internado. Okay. El internado de medicina interna rotatorio del Morillo King. Sí. Estoy ahí, me tienen como un trofeo, una cosa así. Que eso no es fácil dar clases. Y el tiempo ha cambiado mucho. Es una generación muy diferente. La Sí. gente, de hecho, yo escucho profesores que dicen que es estudiante, que no sirve, que sea cuánto. Yo creo que no. No, es lo mismo de toda la vida, yo creo. Exacto. Y yo creo que una generación que nosotros somos los que tenemos que adaptarnos a esta generación. Siempre hay buenos, siempre hay que no son muy buenos y que son bien malos a veces. Pero nosotros, yo creo que hay una deuda de los profesores. Yo tengo ya casi 13 años dando clases en la universidad. Y es que no podemos seguir hablando en el mismo idioma de hace 20, 30 años. No, tenemos que ir cambiando. Hay que cambiar. O sea, nosotros, y yo creo que el secreto de esto es que nosotros tenemos que ir evolucionando igual que ellos. Así es. Porque lo que era para nosotros una gran verdad y una gran falacia. O sea, cuando yo me formé, si tú le ponías un beta bloqueador a un fallo cardíaco, era una locura eso. Le ponían muchísimas horas. Sí. Y ahora si no ponemos beta bloqueador no sabemos lo que estamos haciendo. Esa sencillez, tú sabes. Sí, claro. Entonces nosotros vemos que han variado tanto las cosas en medicina interna y los mismos conceptos que teníamos que hacer, yo he dicho séptico, no es lo mismo que se tiene ahora. Entonces, nosotros tenemos que ir de acuerdo a los tiempos. Así es. Y tenemos que tratar de involucrarnos lo más que se pueda, porque si no nos quedamos fuera. Así es. Si no, solamente vamos a hacer historia y punto. Así es. Pero mientras estemos activos en esto, yo creo que tenemos que estar actualizando. Por eso tenemos que ir a los congresos. Obligatorio. Por eso tenemos que leer todo lo que salga ahí, todos esos letters, todas esas correspondencias que salgan, todos esos letters. Que no es fácil, porque todos los días está saliendo cientos de artículos y cosas así. Porque antes nosotros, me acuerdo que en la residencia, nosotros para poder estar actualizados, entre toditos pagábamos el New England Journal of Medicine. Pero le llegaba impreso. Nos llegaba impreso en hojitas así como de cerita. Y teníamos que esperar a veces 1 y 2 meses para que nos llegaran. Porque el correo era bueno que la gente entienda eso. Que no había courier tampoco, nada de eso. No, mira, qué bueno que tú tocas ese punto, porque tu época era una época complicada. Claro. Porque, por ejemplo, ahora todos tenemos que Dynamet, que Up to Date, que todo eso, y uno lo tiene en el celular. Al clic. Pero, de hecho, tenemos el acceso a New England Journal, pero tú entras a New England Journal y tú lees lo que tú quieras. Exacto. En aquel tiempo había que esperar que te llegara una revista que ya tenía varios meses cuando venía a llegarte. Y entre todos la pagaban. ¿Cuánto costaba eso? Bueno, para nosotros juntar eso y lo juntamos entre toditos, eso era barato, pero para nosotros era mucho cuarto. Y después había que sacarle copia a cada uno. Creo que $32 era un escándalo una vez que pagamos. Wow. Entre todos. Entre todos, ¿sabes? Pues eso tampoco lo podía pagar nosotros. ¿Tú sabes que aunque el dólar estaba casi a 3 por 1. Sí. Mira que yo llegué a ver que eso. Y yo creo que lo que está pasando ahora es muy bueno para el desarrollo de los médicos. Porque antes solo unos cuantos tenían acceso a esas revistas y se quedaban con ellas para en un momento dado saltar, que yo leí tal cosa. Pero eran muy celosos con la información. Era así. Para poder tener New England, el Lancet, todas esas cosas,
había que esperar. Y después, gracias a Dios, el que podía traducirlo más rápido, porque sabía inglés o no. Esa era Pero otra. también, después la otra cosa era traducirlo. Sí. Porque ahora Todo el mundo lo leía. lo traduce Google inmediatamente. Si tú quieres. Totalmente. Entonces, nosotros lo que tenemos que darle gracias a Dios por eso. A nosotros Exactamente. nos dio más trabajo, muchas cosas. Los muchachos ahora no conocen nada de eso. Los muchachos ahora no saben lo que es una biblioteca ni siquiera. No para nada. Y de hecho, hablando con nuestro querido Bajín, que es un abanderado de la inteligencia artificial, Mm. tú puedes tomar el PDF del artículo y le dices a ChatGPT que te dé un resumen. Claro. Y me lo den 150 palabras. Sí, que mira, no tengo mucho tiempo, No, hazme un mi resumen. profesor Bajín me enseña muchas cosas. Sí, a mí Me ha también. hecho economizar mucho tiempo. Un abrazo a nuestro querido Bajín. Ese es mi hermano iraní. Así es. Sí, entonces, ¿cómo es ser profesor de una residencia, Kenzo? Y más de una residencia que ustedes formaron, no es una residencia que ya estaba ahí. Mira, ¿Qué tal esa experiencia? esa experiencia fue muy bonita. Quien tiene todos los méritos ahí es Víctor Abreu. Okay. Víctor Abreu se fajó como un campeón ahí. A pesar de todo lo que encontramos, que así como nosotros cuando llegamos con el currículum, ¿verdad? Cuando nos graduamos, creemos que todo el mundo nos va a aceptar. Así la mayoría de gente, compañeros de nosotros, no quería que se abriera residencia. Sí. No le interesaba, no sé por qué. Porque al fin y al cabo, no nos vamos a morir con los conocimientos. Lógico. Y lo ideal es que nosotros podamos reproducirnos y que los otros sean mejores. Lógico. Y entonces fue una batalla campal. Me acuerdo que inclusive con el viceministro de salud de aquel tiempo no quería que eso se diera. Todavía le decían al director de residencia médica que aquí no se daba docencia. Y lo que más teníamos era gente que querían dar docencia gratis. Wow. Sí, porque nadie paga por eso. No, inclusive el incentivo que a uno le dan como gerente de enseñanza, qué sé yo, de como 10,000 pesos. A mí tienen como 2 años, 3 que no me lo dan. Y yo sigo haciéndolo, tú sabes. Andátelo todo junto, que eso, ¿eh? Pero imagínate tú y a los mismos profesores, por H o por R, no le dan sus incentivos, que son 5,000 pesos mensuales. Wow. Y no O sea, se lo dan. Que si no lleva el título de médico, que si no lleva eso, Sí, ponen lo mismo. Le buscan la quinta pata. Entonces, lo que nosotros tenemos es gente que sí quiere enseñar, sí quiere dejar un legado, sí quiere que su huella quede. Así es. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de hacer. Y allá tenemos mucha gente buena que está en eso. Sí, de hecho me han invitado los chicos muy buenos residentes que ustedes tienen allá, de verdad que sí. Y se ve, por ejemplo, en este último simposio de residentes, tuvieron como siempre una participación fenomenal, como todos los años. Que es lo que yo le digo, que lo importante es que conozcan, se dejen a conocer, que participen, que estén ahí y que estén presentes. Y déjame decirte que hay algo que me ha encantado y se nota lo bien formados que están. Este año fue dificilísimo. Yo estoy feliz de que yo no fuera jurado. Que yo solo fuera presidente de ADOMEIN ahora. Porque la verdad es que todas las notas estuvieron... Sí. Fue por margen súper mínimo. Pero siempre los chicos de La Vega tienen una participación. Y la calidad se le nota, tú sabes. Se le nota, de verdad. Y tú sabes que Bajín y yo tuvimos... Y por eso quiero felicitarlo a ti, a todos los profesores y al coordinador, que es mi amigo Tulio, ¿verdad? Sí. Porque nosotros realizamos por primera vez este año un encuentro con ellos donde hablamos de cómo hacer mejores presentaciones y de cómo diseñar o crear una presentación de un caso clínico, que Bajín es uno de los abanderados de eso. Sí. Y me encantó cómo los chicos de La Vega estaban siempre adelante, participando y bien preocupados por hacer un buen trabajo, y se notó bastante. Eso es lo que yo le he dicho siempre. Tienen que tratar de ser lo mejor posible. Porque de eso se trata el aprendizaje. Así es. Y nosotros tenemos que, o sea, en la humildad no se puede ni improvisar, ni se puede solapar por mucho tiempo el tú no ser humilde y tratar de hacerlo. Se nota. Pues eso se nota. Y tú sabes que yo pienso que eso, que mantener una pose es difícil. Uh-huh. Cuando uno no es uno mismo, es mucha energía que hay que gastar para disimular. Entonces, al fin y al cabo, todo tiene su tiempo debajo de eso. Se nota. Así es. Entonces, yo lo que le he dicho siempre, tienen que tratar de ser lo más auténtico posible. Así es. Yo entiendo,
O sea, yo creo en la originalidad de la gente, lo auténtico, porque nosotros fuimos hechos imagen y semejanza de Dios Amén. Así es. y uno tiene que ser auténtico. Así es. La copia es el enemigo, la copia es el diablo. ¿Usted me Y entiende? nunca la copia alcanza la calidad de... No, y no tenemos que copiar a nadie. Todo el mundo tiene tantas cosas buenas, Así. así como cosas malas, pero Luces y sombras. definitivamente nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es que prevalezca lo mejor. Así es. Hay varios reconocimientos que tiene Domain. Yo creo que los dos más grandes son el Clínico del Año y que te dedica un congreso, que es el evento magno de cada directiva. Y yo creo que Domain ha sido honrado en poder reconocerte en ambas cosas. No es que el ciudadano soy yo. No nosotros. Porque tú sabes, de la forma que yo lo veo, Kenzo, es que a Domain se honra cuando reconoce a personas que han sido valiosas. Y lo que más yo disfruto de ver gente como tú que hace las cosas sin buscar un reconocimiento. Bueno, siempre es, yo creo que eso me caracteriza. Nunca he tratado de buscar reconocimiento. Nunca he visto eso en ti y por eso creo que te lo merecía más que cualquier otra persona. No, estoy tratando de hacer lo mejor que yo pueda, porque Así creo que es. lo puedo hacer mejor. Pero definitivamente tenemos que lo que hagamos, hacerlo como para el Señor, como dice la Biblia, Amén. y hacerlo bien. Cuéntame del Clínico del Año. ¿Cómo recibiste ese reconocimiento? El clínico del año fue en el 2014. Fue en la presidencia de Miguel Adolfo De Hernández. Miguel. Sí, y fue allá en el Centro Español, me acuerdo, Sí. en el salón ese grandote que hay ahí. Y fue una experiencia maravillosa. Fue en un tiempo en donde me hubiera gustado que tuviera mi madre y mis padres que acababan de morir prácticamente. Wow. Y que siempre me fueron un gran motor para mí, para que yo estuviera en estos caminos. Pero lo disfruté muchísimo. Así es. Yo entendí que había gente que lo merecían más que yo, pero que yo fui un afortunado del Señor, que el Señor quiso que fuera así. Y yo se lo agradecí mucho a Domain, porque entiendo que eso es el máximo galardón que se da. Y definitivamente eso me motivó más a que yo pudiera seguir haciendo las cosas que estoy haciendo todavía. Y algo bueno es que te lo dieron tanto sano. Sí, 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 sí. Porque se dice como que cuando dan este tipo de reconocimiento es cuando ya uno va en declive, pero gracias a Dios que no fue tu caso. Lo del Congreso fue después de la pandemia, después que ya yo había estado casi No, muerto. eso tenemos que tocarlo. Háblame un poquito, que eso antes de entrar en el Congreso, que fue en el 2021, Ujú. es un Congreso histórico porque se celebró en el Hotel Hyatt En Hyatt, sí. y se entregó ahí mismo, se hizo el cambio de directiva Sí, ahí sí. mismo hacia la doctora Fortuna de mi querido Sergio. Ujú. Entonces, háblame un poquito de esa experiencia, porque tú estabas trabajando en COVID Sí. y muchos de los miembros de Adomain conocen la historia, pero hay mucha gente nueva también. Habla un poquito de ese proceso en el que tú te viste en una situación bastante precaria gracias a Sí, esa sí, sí. enfermedad. Bueno, sabe que cuando comienza la epidemia, todos teníamos las medidas de seguridad al pie de la letra. Sí. Y eso nos ayudaba a que no nos contamináramos fácil. Pero después lo fuimos cogiendo confianza. Sabes que yo hago prácticamente, yo dirijo la unidad de cuidado intensivo de allá, tanto pública, y me tocaba también la privada en el Centro Médico Padre Infantil. Wow. Y en ese tiempo había mucha escasez de personal y había que intubar gente, había que ventilar gente a cada rato que ya estaban en las últimas condiciones. Y yo te voy a decir una cosa, le fuimos cogiendo confianza y eso fue fatal. 100%. Yo me acuerdo, yo decía, cuando yo me contaminé, yo dije, yo creo que estoy contaminado porque estos pacientes, los últimos pacientes que yo he intubado con esta carga viral tan grande, Sí. probablemente, y con esta sintomatología que tienen, y yo con mínima Mínima protección. protección casi, se lo intubé por la rapidez y todas las cosas. Y así me contaminé con COVID, que lamentablemente caía en el menor por ciento, que eran los COVID con un síndrome respiratorio agudo, de estos Sí. grandotes, como me tocó a mí, con una insuficiencia respiratoria tremenda, que tuve que durar intubado ventilándome 18 días. 18 días en ventilación. Y después de eso quedarme ahí casi 2 meses ingresado, para después comenzar un proceso de rehabilitación, con una traqueostomía Wow. que
Duré después 4 meses más o 5 con ella. Después hice una estenosis, una estenosis Tráquea. traqueal, que tengo esa tosecita de recuerdo siempre, Sí. para que no, para que ore más. Que no se te olvide. Exacto. Con una escara sacra que se me veía el sacro. Wow. Y una sarcopenia que terrible, que nada más era hueso y piel. Inclusive tuve una en mi pared izquierda terrible que pensaba que yo había hecho un ACV. Sí, wow. Y me hicieron 2 o 3 tomografías y a ver si tenía algo ahí, pero gracias a Dios no pasó nada. Hay algo que me chocó mucho cuando yo hablé contigo en tu casa, que grabamos la entrevista que yo mencionaba ahorita. Fue cuando tú mencionaste que tú tuviste que aprender a caminar y hacer todo de cero. Yo me di cuenta, o sea, yo no movía ni la cabeza. Wow. Mi esposa me decía, ¿tú te quieres mover? Pues yo tampoco hablaba porque tenía la traqueostomía. Pero decía que sí, con los ojos, que sí, entonces ya me... Y al ratico, te quiero voltear, pero yo no me podía voltear en decúbito supino, no podía poner boca arriba porque Porque tenía no puedes respirar. y la escara, Oh, sí, que también. me dolía. Después ya, cuando pude empezar a mover la cabeza, a mover los miembros, jamás en la vida caminar ni nada de eso, sino que yo tuve que aprender a conocer las texturas, inclusive en la mano. Wow. Entre en la terapia era conocer la textura de la tela, de esto. Y cuando me afincaron por primera vez, después de como al mes de estar ya ahí, yo dije, no quiero caminar porque me duele demasiado, yo prefiero no caminar. Wow. Pero siguió la terapia, fueron mi hermana Estella y la terapista Altagracia y toda esa gente. Y aquí en el Homes fueron terriblemente buenos en eso. Y me motivaron y me ayudaron bastantísimo. Hasta que pude comenzar a dar mis primeros pasos después de varios meses y de seguir terapia con ejercicio isométrico y cosas de esas y de fortalecimiento de grupos musculares que yo pensaba que iba a ser imposible y así mismo. Se me infectó también la escara más. Wow. Yo duré un buen tiempo en curas ahí, pero de todo me sacó el Señor. Amén. Háblame un poco de tu esposa y de tus hijos, Ah, sí, Mari, mi esposa, que fue una campeona, es una campeona. aprovechemos a hablar un poco de tu familia aquí, pero esa gente se fajaron contigo. Sí, se fajaron todos. Y así mismo, mis hijos, tanto biológicos como mis hijos que me ha dado la vida, como Alfe, que es Víctor Rodríguez, que es el cirujano. Sí. Ese me curaba mi cara todos los días. Y todos los hijos míos estaban ahí siempre. El mismo Yofiel, que es otro hijo que no es biológico, pero que estaba ahí. Pero mis hijos biológicos, Sayuri, la hembra mayor, después Kencito y Hiroshi. Y Mari, mi esposa, eran la gente que, bueno, había que ponerme a orinar, a evacuar, a bañarme, a voltearme, a hacer todo, o sea, era todo. Y todo el mundo allá se ejercitó en eso Y y se involucraron. se involucraron y eso era una rutina normal, bañarme, eh, había que sentarme en una silla de ruedas, después sentarme en una silla de baño, después empezar el proceso del baño y todo eso fue así. Hasta que el Señor permitió que ya pudiera valer por mí mismo solo. Sí, yo recuerdo cuando fui a tu casa ya tú estabas haciendo todo tú Ajá, mismo. Y fue impactante escucharlo por primera vez. Yo creo que ahora también. De verdad, porque nosotros estábamos orando. De hecho, todos los días nos daban noticias Sí. esperanzadoras y después que no. Sí. ¿Sabes que era una época difícil? Sí. Ese chat no fue nada fácil porque también mi querido Edgar Luna se vio bien mal. Al mismo tiempo que tú, Antonio Elizado, estaba ingresado a cuidados intensivos también, ¿no? Daniel también Rivera. Daniel Rivera, un grupo, muchos médicos. Estuvimos ahí. Supuestamente íbamos a hacer hasta un conversatorio de Sí, su experiencia en el COVID. Deberíamos hacer. Entonces, háblame un poquito de esa experiencia de ser reconocido y que un congreso de Domain lleve ese nombre de Kenzo Yamamoto. Para mí fue una sorpresa y una sorpresa muy agradable. Sí. Y fue una bendición. Ahí hubo sorpresas de todos los tipos para mí. Y les dije, ¿ustedes pensaban que era que yo me iba a morir? No, que me dedicaron a este congreso. fue muy emotivo, de verdad.
pero definitivamente le pude dar gracias a Dios porque hubo muchas manifestaciones de amor que yo sé que fueron del corazón todas. Así es, Ahí nadie tuvo que hacer ningún esfuerzo para demostrarme el amor que me tenía. así es. Y yo le voy a decir una cosa, yo me siento privilegiado y bienaventurado por ser reconocido tanto como el clínico del año como así de dedicarme a este congreso, que fue uno de los mejores sitios también y todo. Sí, todo fue muy especial. Fue muy especial, muy especial. Y para mí yo creo que, insisto que igual que el Clínico del Año, muy merecido, porque el nombre de un congreso se le pone a una persona que ha dedicado una parte de su vida tan importante a la docencia y es una de las cosas que tú has trabajado Sí, más. todavía estoy en eso. Así es. Háblame un poco entonces de otra faceta tuya y es el Kenzo Yamamoto Pastor. Sí, yo soy pastor de la Iglesia de la Alabanza desde el 1994, más o menos. Wow, hace mucho, no sabía que era tanto Sí, tiempo. sí. O sea que vamos por los 29, casi por los 30 Wow. años. Tú sabes que mi abuelo fue pastor, Ah, oh, gloria a mi Dios. abuelo paterno. Y yo sé lo difícil que es eso, porque la gente cree que esa imagen nada más de... Y llevar las dos cosas. No es Entonces fácil. eso es lo que quiero saber. ¿Cómo tú has compaginado esa vida de pastor que todos los problemas de los miembros de la iglesia caen sobre ti? Problemas maritales, cuando alguien tiene un problema económico, todo cae sobre ti, pero también ser médico y médico internista y dedicarte al intensivo. ¿Cómo tú has podido compaginar eso? Bueno, lo primero es que yo tengo que orar para que no me llegue un paciente mientras yo tenga, Estoy tenga el predicando. culto. ¿Eh? Sí, Y yo te voy a decir una cosa, Dios ha sido tan fiel que nunca he tenido que no me predicar. digas eso. Ahora, a mí ha habido, yo vivo en un pueblo pequeño, La Vega. Sí, Hay gente que yo he visto que han llegado a la iglesia. Ay, gloria a Dios que llegó fulano a la iglesia. Uno predicando allá arriba. sí. Y después me decían, no, yo lo estoy esperando para que usted me atienda. Es la consulta. Pero son de las pocas, no son la mayoría de las veces, son Sí. cosas muy esporádicas. Oh, pero qué increíble. Pero las dos cosas se llevan bastante tiempo. En la iglesia nos la puso el Señor para que nosotros fuéramos ahí los pastores y que estuviéramos cuidando las ovejas. Así es. Y las ovejitas, cuando hay una que se está mejorando, la otra se está empeorando. Y así vamos, tú sabes. Así mismo nuestros pacientes muchas veces. Así es. Y llevar todo eso al mismo tiempo, a veces es un poquito difícil. Hay tiempos que uno se sobresatura de Sí. tanto problema y tantas cosas. Pero el Señor lo sabe acomodar también, que a mí no me... Ya yo estoy acostumbrado a eso. Ya tengo casi 30 años en esto. ¿Cómo ha sido ser papá, médico, profesor, pastor y todo eso? ¿Cómo tú has podido equilibrar tu vida? Bueno, mira, los hijos míos no quisieron medicina. Sí, Parece doctor. que se traumatizaron Es probable. con lo de, bueno, señores, íbamos a salir, pero no se puede porque me llegó un paciente. Wow, sí. Y yo me acuerdo que había días que dije, bueno, yo no voy a ser médico. Entonces, a ver, Sí, no es claro. fácil. Pero el chiquito dice que va a estudiar medicina, el más pequeñito de todos, Sí. pero ninguno. Bueno, de crianza mío hay uno que es cirujano ya, Sí. que es Víctor, que me curaba la escara, pero no es, parece que el trajín de esto, el diario vivir de un médico, internista, intensivista, pastor, el profesor, marido, papá, como que hay un momento que los hijos sufren mucho. Sí, yo creo. Los hijos de los pastores son muy especiales porque la gente demanda mucho de ellos también. Están muy expuestos. Están muy expuestos y eso también los hace que muchas veces reaccionen no de la mejor forma. Aunque yo he tenido la bendición de que los míos no ha habido problema por eso, pero sé que están expuestos Así es. y que todo el mundo tiene los ojos puestos en ellos y que mucho más en las cuestiones profesionales. Mi hija primera tomó hotelería, se graduó hasta cum laude con su hotelería, con honores, qué sé yo. Sí. El otro le gusta la cinematografía, que aquí en Apucamay me están dando eso. Y el pequeño que tiene 17 años, que sale pronto, que dice que va a ser médico, quizá. No sé qué piensa ahora. Hay que ver, hay que ver. Entonces yo creo que hay que darle también un aplauso ahora a tu esposa, que Sí, sí, sí.
La señora ha sido una Es verdadera heroína. una ayuda idónea, exactamente. Así es. Ella se portó como yo no me imaginaba en la vida que se podía portar una persona con una situación como esta. Sí. Pero sí, definitivamente ha sido una heroína y soportarme a mí, soportar todo. Kenzo con sus circunstancias no es fácil, yo Así imagino. es. Entonces, con toda esa ocupación y toda esa cosa, hay que ser una mujer bien plantada. Así es. Y quiero también mandarle un gran saludo, porque cuando hacemos reuniones de comité científico, No te son saben las ustedes. reuniones más memorables. Qué buena comida, Dios mío. Ella se preocupa, pero yo le digo, ¿para acá viene tu gente? Así es. Muy bien. Entonces, ¿qué tú haces como para despejar la mente cuando no estás trabajando? ¿Qué te gusta hacer? Bueno, yo soy muy amante de la lectura. Ok. Me gusta la lectura, pero eh, prefiero estar ahí con mi familia, Sí. compartiendo, porque es lo que menos tengo. Así es. Tiempo para compartir con Disfrutar el ellos. tiempo con ellos. Eh, Me gusta también la televisión muchísimo. Sí. Me gusta el cine, pero no tengo tanta chance de ir al cine, pero las series me gustan. El leer ya a la gente no le gusta, pero a mí me gusta. Sí. O sea que no es el hobby más frecuente ahora. Antes, en el tiempo de nosotros, era muy frecuente. Tú sabes que yo he descubierto el placer de los audiolibros. Porque tú Exacto. no estás en un tapón, tú supones un libro ahí. Yo estoy aprendiendo eso, que no Sí. lo tenía. Inclusive, la Biblia la tengo en un audiolibro Wow. y la pongo mientras estoy en tapón. Bueno, es chulísimo, voy a tener que descargarla también así. Sí, y para mí eso ha sido una bendición porque así me refresco muchas cosas que tenía que siempre estar oyendo. Así es. Tú sabes que hay gente los visitadores a médicos que tienen que viajar, que ven mucho este podcast. Un saludo a todos. Dicen que cuando están en el camino, ponen los episodios del podcast de Domain, entonces se tiran todas las historias. Entonces, yo creo que los podcasts también han ayudado a uno. Ok, sí, no, bastante. A uno mantenerse nutridos mientras está haciendo otras cosas también. Sí, definitivamente sí. Es una forma de comunicación. Yo creo que una comunicación efectiva Así es. y al mismo tiempo muy agradable. Así es. Kenzo, tú sabes que de verdad que ha sido un honor hablar contigo y que las nuevas generaciones conozcan a ese muchachito que estaba en la primera foto de Domain y que yo creo que ha sido un orgullo para la medicina interna en la región del Cibao. Primero la gloria a Dios, ¿verdad? Por todo eso. Amén. Pero también el Señor premie el esfuerzo. Amén. Y me honra estar aquí compartiendo contigo. Ay, gracias. Igual para mí. Quizás no te lo he dicho lo suficiente, pero de verdad que es una persona a quien admiro mucho. Yo lo sé, gracias. Y yo también, eso es recíproco. Tú sabes que nosotros, yo creo que tenemos una gran responsabilidad, Sí, así es. que es de seguir transmitiendo lo que es la medicina interna, esa atención integral del adulto, que nosotros somos los responsables de hacer, conocer lo que es eso verdaderamente y de la calidad que tiene que tener un internista. Así es. O sea, cuidar de lo que es nuestra medicina interna y entender que tenemos que tener una asociación como es ADOME, que siempre nos respalde y que yo creo que ha ido creciendo y que va de gloria en gloria. Así es. Entonces, gracias por haber venido hoy. El honor es para mí, ya ustedes saben. Muchísimas gracias por esta invitación y muchas gracias por escucharnos, ¿verdad? Lo que estén oyendo este podcast. Y a ustedes gracias por habernos acompañado en el episodio número 12 de la segunda temporada del podcast de ADOMAIN. Denle like al video, comenten y compartan para que YouTube siga recomendando este contenido a más personas. Y muchas gracias a nuestros patrocinadores que siempre están ahí con nosotros. Yo espero que ustedes hayan disfrutado este episodio tanto como yo y nos encontramos en el próximo. Un abrazo.